hermanos, seguimos unidos a la distancia. Prepárate para la palabra de este día, hermano. Abre tu Biblia ahí, hermano, donde estás. Prepara tu corazón, prepara tu Biblia para lo que Dios tiene para nosotros. El título, hermano, del mensaje, hermano, para este día es: sé fiel, como Él es fiel. Es difícil, hermano, ser fiel. Y vamos a definir lo que significa la palabra ser fiel. Lo hemos dicho mucho en la iglesia, hermano. Pero mientras nos acomodamos poquito aquí y nos acomodamos con los versículos de la Biblia, nuestro texto, hermano, que vamos a estar utilizando muchos textos en la palabra. Y hemos dicho en la Biblia, hermano, que una persona fiel es alguien que siempre está ahí. Una persona que es fiel es aquella que ha prometido, estar siempre en ese momento que tú lo necesitas. Entonces, esas personas que siempre son fieles y siempre están ahí, son, hermano, realmente preciosas, son personas que tenemos que cuidar. Y si tú eres una persona así, siéntete alegre, siéntete gozoso, hermano. Porque dice la palabra que Dios también es fiel. Y esa es la palabra que tenemos para este día. ¿Por qué, hermano, queremos compartirte este tipo de predicación acerca de la fidelidad? No solamente te vas a dar cuenta que Dios es fiel, sino que dice la palabra, hermano, que tenemos nosotros también que permanecer fieles. Y en este tiempo que estamos viendo, hermano, eh, muchas personas, inclusive creyentes en todo el mundo, están dudando, están de alguna manera su fe decayendo, hermano. Dice la palabra, hermano, que hay maneras para que tú permanezcas fiel, dice la Biblia. A pesar de todo lo que estamos sucediendo hoy en día, el que te mantengas fiel hasta el final va a traer una recompensa para tu corazón. Como creyente, hermano, es importante que permanezcas fiel. El título del mensaje es: sé fiel como Él es fiel. Dice la palabra, hermano, y ahí abre tu Biblia en Hechos capítulo 11. Vamos a compartirte, hermano, una palabra interesante. Y te vas a dar cuenta que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, también padecieron situaciones como las que estamos padeciendo hoy en día. Y de alguna manera ellos permanecieron fiel. Vamos a ver cómo permanecieron o qué tuvieron que hacer ellos para permanecer fieles hasta ya sea su final o ya sea para nosotros la iglesia de hoy, los cristianos del futuro, cómo podemos permanecer fieles y llegar hasta el final o llegar hasta que el Señor recoja a su iglesia. Ve conmigo a Hechos capítulo 11, hermano. En Hechos capítulo 11 del versículo 22, hermano, al 23. Aquí, hermano, nos vamos a encontrar con un discípulo de Jesús que estaba en Antioquía. Y en este lugar, hermano, dice la Biblia que por primera vez se les empezó a llamar o se les nombró cristianos a los que seguían a Jesucristo. Pero Bernabé, hermano, era un discípulo que dice la palabra que él se quedó en Antioquía por un tiempo porque escuchó que la iglesia de aquel entonces en Antioquía estaba marchando bien y habían recibido con gozo, dice la Biblia, el Evangelio. Y en el versículo 22, hermano, de Hechos capítulo 11, dice lo siguiente en el versículo 23. Cuando llegó, o sea, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, dice, fieles al Señor. Dice la palabra, hermano, que este discípulo, de alguna manera, eh, invitó o habló la palabra y les dijo: permanezcan fieles al Señor, dice. En el versículo 24 dice: porque este varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. En este tiempo, hermano, este discípulo, Bernabé, se acercó de alguna manera y estuvo un tiempo ahí también en Antioquía. Dice la palabra que
Después, dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, dice, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces podemos ver, hermano, que Bernabé va y busca, dice el versículo 25, dice a Saulo, que conocemos a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y se quedaron ahí por un tiempo. Pero lo interesante, hermano, es que Bernabé invita a los cristianos y declara esta palabra y les dice en el versículo 23, exhorto a todos a que con propósito de corazón, dice, de todo corazón, con todo propósito de corazón, dice, permanezcan fieles al Señor. De esto se trata esta palabra, hermano. Que la iglesia primitiva o la primera iglesia, hermano, te vas a dar cuenta ahorita en los siguientes versículos que ellos padecieron algo que de alguna manera fueron probados en sus corazones y que de alguna manera, hermano, la iglesia, tanto la primitiva como la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo en todo el mundo como nosotros, estamos padeciendo situaciones que muy probablemente en tu corazón, hermano, van a hacer que tú dudes, que tú claudiques, ¿no? Que tú te voltees atrás. Pero vamos a ver, hermano, qué hicieron los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, para permanecer fieles a pesar de cualquier situación, hermano. A veces, hermano, los problemas familiares, problemas de la vida, etcétera, etcétera, pueden parar tu bendición o pueden hacer que te desanimes y seguir adelante en Cristo Jesús, hermano. Pero ¿qué sucede cuando tenemos la iglesia, el gran desafío como el que nos estamos enfrentando hoy en día, como hambres, como pestes, como la que estamos viendo, terremotos en diferentes lugares y otras señales y cosas, hermano, que van a venir a la tierra, porque se están cumpliendo todas las profecías en la palabra de Dios? Pero quiero mencionarte un ejemplo, hermano, para que tú puedas ver que hubo un desafío para la primera iglesia. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia, hermano? No solamente pasaron por esto que vamos a leer ahorita, sino también pasaron persecución. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 11, versículo 27, dice así. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Sí? Como escuchaste, hermano. En los tiempos de los discípulos de la primera iglesia primitiva, específicamente en los tiempos de Claudio, dice este versículo que hubo hambre. Y esto, hermano, tiene que ver con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Ahí, Mateo capítulo 24, hermano, dice en el versículo 6 en adelante, Jesús estaba nombrando las señales de su venida. Antes de que Cristo venga y antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que tendremos algunas señales que nos van a hacer entender que Jesús está a la puerta. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino, dice, contra reino. Y habrá pestes, como las que estamos viendo ahorita, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando Jesús dio estas señales, hermano, yo creo que los discípulos inmediatamente, si acabas de ver, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, son señales que ha habido siempre a lo largo de la historia, pero no tan agudos como los estamos viendo en este tiempo. Por eso es bien importante prestar atención, hermano, como los discípulos de antes y la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, la iglesia del futuro, estamos viendo ese tipo de señales, pero dice la palabra que estas cosas, hermano, no te deben de hacer dudar para que tú sigas adelante. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron los primeros cristianos estar firmes
la palabra dice que ellos tuvieron que hacer lo siguiente. Y hermano, estos son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde hay temor, incertidumbre, etc. Pero dice la palabra, hermano, que nosotros necesitamos imitar lo que hicieron los primeros cristianos para salir victoriosos y adelante. En el versículo 28 de Hechos, hermano, Hechos 11, 28, dice, ahí pues que hubo, dice, el Espíritu Santo a través de estos hombres inspirados por Dios, dice la palabra que iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, versículo 29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El apóstol Pablo y Bernabé, hermano, estos dos hombres que de alguna manera estaban invitando a la iglesia en Antioquía, permanece fiel. No importa si viene hambre, hermano. No importa si vienen pestes, si vienen terremotos, si caen cosas del cielo, si va a haber conflictos bélicos. La palabra dice, hermano, que tienes que permanecer fiel. Una persona fiel es alguien que ha prometido estar ahí, siempre contigo, siempre a tu lado. Lo hemos visto en la iglesia. Una persecución, hermano, que hubo con la iglesia primitiva, en el capítulo 12 de Hechos, Hechos capítulo 12 del versículo 1 al versículo 5, hermano. Aquí, hermano, vamos a ver la primera característica de qué debemos de hacer para permanecer fieles, a pesar de hambre, o a pesar de pestes, como la estamos viendo hoy en día, o a pesar, hermano, de una futura persecución, por llamarlo así, que es importante decirlo en este momento, hermano, de que en Estados Unidos hay iglesias que nunca cerraron por la pandemia. Y estas iglesias, lógicamente, tienen una consecuencia legal. El gobierno, pues, los está persiguiendo de alguna manera, pero no es, hermano, porque ellos estén siendo perseguidos por causa de Cristo, sino porque hay algunas iglesias que no cerraron durante la pandemia y eso les va a traer una consecuencia legal. Recuerda, hermano, que la iglesia no está siendo perseguida en ciertos momentos en Estados Unidos, sino que se les invitó y se les dijo que por causa de la pandemia las iglesias tenían que cerrar. Algunas ya están aperturando, como lo hemos visto en diferentes partes del mundo, inclusive en nuestro país también. Pero eso no quiere decir, hermano, que esté siendo perseguida la iglesia. En algunos países sí está siendo perseguida la iglesia, claro que sí, pero no por causa de esta pandemia, no por causa de lo que está pasando. Hechos capítulo 11, versículo 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, dice, a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía cesar, dice, oración a Dios por él, dice. La iglesia, dice este texto, hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que te va a permitir, hermano, estar firme y ser fiel en este tiempo, hermano, de prueba, en este tiempo difícil, hermano, es que te mantengas en oración. Tú te mantengas orando, hermano. Aunque no podamos vernos al 100% presencialmente todavía, hermano. Pero recuerda que para Dios la distancia no es ningún problema. Tú puedes orar a Dios. Puedes mantenerte en comunicación con el Señor, hermano. Oración, hermano, no es solamente repetir palabras, no es solamente pedir, no es solamente ese tipo de situaciones. La oración, hermano, te mantiene en comunicación con Dios, con tu Padre Celestial. Y una comunión es una relación. Por eso es importante, hermano, que estés orando, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Hay que estar orando sin cesar. Hay que estar orando, pues, continuamente.
No que estés en todo tiempo orando porque no se va a poder, sino que continuamente. Ten, hermano, tiempos ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo quizás, y ten tiempos para estar orando por tus necesidades, por la situación que está sucediendo, por personas que están enfermas, por personas que perdieron su trabajo, que no tienen trabajo para que lo tengan, por la iglesia, por nosotros, hermano, por nuestras familias también. Hay tiempos para orar. El que tú ores, hermano, te mantendrá firme y te mantendrá de alguna manera fiel. Eh, Dice la Biblia que pues en esta situación, hermano, en el libro de los Hechos podemos ver dos casos interesantes, hermano, que a cualquier creyente lo tumbaría o de alguna manera lo haría flaquear en su corazón. Una persecución como iglesia y hambre. Una hambruna, dice la palabra en el versículo 28 de Hechos capítulo 11, dice que hubo en aquella tierra habitada, dice la palabra, o sea, en aquellas regiones donde estaba en Antioquía, en los tiempos, dice, de Claudio. Dos situaciones, hermano. Aparte de los problemas personales que yo me imagino cada discípulo tendría, o cada persona en aquel tiempo tendría, hermano. Los desafíos que tú y yo tenemos, hermano, a veces no se van a comparar tanto como lo que está pasando o lo que pasó en la iglesia en el capítulo 11 de Hechos, ni no se va a comparar con lo que viene, hermano, más adelante, ¿no? En ese sentido. Pero es importante saber, hermano, que nosotros necesitamos permanecer fiel a pesar de cualquier circunstancia. Quiero que vayas conmigo también, hermano, al siguiente versículo en la palabra. La oración, hermano, te va a ayudar a que tú permanezcas fiel. Ve conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. La palabra dice que Él va a guardarte, hermano. Él va a guardarte en todos los sentidos. Y dice la palabra, hermano, que Él nos guarda simplemente porque Él es fiel, dice la palabra. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, dice, el cual también lo hará, dice la palabra. Fiel, dice, es el que te llama. Y dice la palabra que Él ha prometido, hermano, que de alguna manera guardarte hasta que Jesús, el Señor, regrese, dice la Biblia. Fiel es una persona que siempre ha prometido estar ahí. Ve conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, hermano. Dice la palabra que su fidelidad te afirmará. Y esto es lo que ocupamos, hermano, en este momento. El que tú sepas que Dios siempre va a estar ahí es algo que te va a ayudar para que tú te puedas afirmar. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice lo siguiente. Dice 2 de Tesalonicenses 3:3 dice lo siguiente. Pero fiel es el Señor que os afirmará, dice, y guardará del mal, dice la palabra. Tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis, dice, lo que os hemos mandado, decía esta carta del apóstol Pablo, dice. Pero en el versículo 3 dice que fiel es el Señor, que te afirmará y te guardará de todo mal. Hermano, hay que estar orando, hermano, que el Señor nos guarde de toda maldad y que nos guarde de toda enfermedad, que nos guarde de toda situación y que nos mantenga fieles, hermano, firmes, dice la palabra. En el siguiente versículo, hermano, es un versículo muy interesante que te quiero compartir. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, hermano, vamos a ver, hermano, cómo mantenerte firme. Y cómo te vas a dar cuenta que no estás firme. ¿Cómo te vas a dar cuenta que no estás firme? En Hebreos capítulo 10, versículo 23, hermano, dice lo siguiente. Aquí, hermano, en Hebreos 10, dice que nosotros, hermano, de alguna manera nos tenemos que mantener firmes. Mantener es como
mantente así, mantente firme. O sea, estate firme por largos periodos de tiempo. Y a veces eso es complicado, hermano. A veces eso es difícil. Pero dice la palabra que Dios puede hacerlo en nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice. Quiero darte la definición, hermano, rápidamente, de la palabra fluctuar, porque es una palabra muy interesante que te va a ayudar a que tú puedas ver si estás firme en este preciso momento. Y si no lo estás, la oración te puede ayudar. La comunicación y relación que tú tengas con tu Señor te va a ayudar, hermano, también para que tú estés firmes. ¿Qué significa la palabra fluctuar? La palabra fluctuar, hermano, significa que algo que está en riesgo de perderse. También significa vacilar. También significa dudar de algo, ¿no? O que algo cambia. ¿Acaso, hermano, no estás firme? ¿Acaso tú estás cambiando constantemente? ¿Acaso tú estás vacilando en tu corazón? ¿Acaso tú estás dudando en algo con respecto a tu fe, con respecto a lo que está sucediendo? ¿Acaso estás perdiendo cosas, situaciones? De hecho, hermano, yo creo que todos nosotros en este tiempo de pandemia hemos pasado por algo de eso. Hemos cambiado algo, ¿no? Esperemos que sea para bendición, positivamente. ¿Acaso has estado tú dudando en tu corazón? Esto te da a entender, hermano, que tu firmeza no está muy sólida en tu corazón. Porque dice aquí en el versículo, mantengámonos firmes. Cuando tú te mantienes firmes, no vas a cambiar en tu corazón, no vas a vacilar, no vas a dudar y no perderás algo que para ti es importante, hermano. Por eso este versículo, Hebreos 10:23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Por qué, hermano? Porque en este tiempo va a ser, o fue, o es muy difícil que nosotros fluctuemos, dice la palabra. Pero hay que mantenerse firmes. Esa es la solución. La primera es oración. La segunda, hermano, es mantente firme. ¿Cómo? No hay que dudar. Lee tu Biblia, hermano. Ora en tu corazón. Obedece al Señor en todo en este tiempo, hermano. Y no hay que fluctuar, dice la palabra. Es bien importante. En 2 Timoteo, hermano, otro texto que quiero compartirte. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice la palabra, permanece fiel, dice la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que nosotros permanezcamos fieles. Y muchas veces, hermano, en este tiempo, a lo mejor no hemos permanecido fieles en algunas áreas en nuestro corazón o en nuestra vida, hermano. Pero dice la palabra que a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pero en 2 Timoteo capítulo 2, verso del 11 al 13 dice, palabra fiel es esta. Fíjate, hermano, que cómo empieza esta palabra, porque dice aquí, palabra fiel es esta, dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dice. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice la palabra. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate que esta palabra, hermano, dice que si nosotros, a pesar de que fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse. Él no puede negar algo que Él es. Pero dice la palabra aquí, hermano, el versículo 11, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Eso es fidelidad. Si sufrimos, también reinaremos con Él, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos sufrido durante este tiempo, hermano, que estamos viviendo? Yo creo que quizás muchas personas, de alguna u otra forma, de algún u otro nivel, hemos sufrido de alguna forma. Dice la palabra, hermano, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. Y ve conmigo rápidamente, hermano, a la carta de Pedro. Dice aquí la palabra, hermano. Vamos a ir a un texto aquí.
Porque dice la palabra, hermano, que cuando nosotros, de alguna manera, sufrimos o vamos a padecer alguna situación en nuestro corazón, hermano, dice la palabra que nosotros, hermano, tenemos que encomendarnos y que cuando vamos a padecer alguna situación como la que estamos padeciendo ahorita. Ve conmigo primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 16 al 19. Dice la palabra aquí, hermano, que vamos a padecer. Pero dice la palabra aquí, el apóstol Pedro dice, pero si tú vas a padecer, algo te va a pasar, que sea como cristiano. En el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice la palabra. Hay que hacer el bien en este tiempo. Hay que ser fieles en todo, hermano. Hay que encomendarnos. Si a ti te está sucediendo alguna situación, enfermedad o algún desafío por el estilo, permanece fiel, hermano, dice la palabra. El versículo 16 dice que algunos como cristianos vamos a padecer algo, pero que sea estando fieles, estando firmes con Él. Y dice la palabra, hermano, en Apocalipsis. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y con esto quiero terminar esta palabra, hermano. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hermano, dice aquí la palabra, sé fiel hasta el final. ¿A qué se refiere este versículo, hermano? En el capítulo 2, el 10. Aquí, hermano, le estaba dando un mensaje el Señor Jesús a una de las iglesias que aparecen en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y dice la palabra que nosotros, hermano, debemos de permanecer fieles, ya sea hasta nuestro final de vida aquí en la tierra, o hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, hermano, dice la palabra. En este texto, el Señor Jesús le habla a esta iglesia, hermano. Y yo creo que esta palabra también es una palabra para nuestros días. Y para todo creyente, hermano, que quiere estar firme, que quiere llegar hasta el final, cualquiera que sea su final. La Biblia dice que tenemos que llegar hasta el final. En el capítulo 2, verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, estaba padeciendo persecución y dice la palabra que varios de ellos iban a caer encarcelados. Quizás no es nuestro caso en este momento, pero sí estamos padeciendo una pandemia y como cristianos también la estamos recibiendo. Igual las otras naciones la están recibiendo. Recuerden que Mateo 24, hermano, versículo del 6 en adelante, específicamente hasta el 8, dice que estos son principios de dolores y la iglesia todavía vivirá y recibirá este tipo de señales. No tan agudas como la recibirán cuando llegue el Apocalipsis en el tiempo de la gran tribulación. Pero si te fijas, hermano, que para mantenernos firmes y para mantenernos fieles, así como Dios es fiel, tenemos que estar en oración, en obediencia, estar en comunicación con Él, dice la palabra. Y recuerda, hermano, que para Dios la distancia no es ningún problema, no es ninguna barrera o nada por el estilo. Entonces no hay excusa ni justificación, hermano, para que nosotros no podamos no creer y de alguna manera pues no permanecer fieles hasta el final. El Señor Jesús le dijo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Viene una recompensa, hermano, viene una bendición para todo aquel creyente que persevera hasta el final. Hay que llegar hasta el final, dice la palabra. Hermanos, permíteme orar para que Dios nos guarde
y que permanezcamos fieles. Hay que permanecer fieles, dice su palabra. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a terminar esta palabra y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo, dile, en el nombre poderoso de Jesús. Dice tu palabra que tú permaneces fiel, a pesar de que yo a veces no soy fiel. Pero dice tu palabra, Señor, que si yo permanezco fiel, es porque estaré también firmes. Padre, ayúdame a no dudar, a no, Señor, ser cambiante, a no fluctuar. Ayúdame a mantenerme por medio de la oración, a mantenerme, Señor, en comunicación y en relación contigo, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me guardes, dile, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, dice tu palabra, porque fiel eres tú que lo guardará, dice tu palabra, hasta que tú regreses, dice tu palabra. Oramos por aquellos hermanos en el nombre de Jesús. Si tú, hermano, estás fluctuando en tu corazón, ahí donde tú estás, dile, Señor, ayúdame a estar firmes. Ayúdame, Señor, a ser fiel en mi corazón, dile. Ayúdanos, Señor, dile, a permanecer fieles hasta el final, dile. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, dile, a permanecer firme en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Oramos, Señor, por las personas que están enfermas en este momento, que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Las que están por obtener un trabajo, que reciban esa puerta abierta, esa paz en los corazones. Quita todo estrés, toda inquietud, Señor, toda ansiedad, toda depresión en el nombre poderoso de Jesús, sobre todos aquellos, Señor, familiares, amigos, compañeros, Señor, diles, que están alrededor de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Dice tu palabra que tú eres fiel. Ayúdame, Señor, dile, a permanecer fiel en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Manténme, Señor, dile, firme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, dile. Amén. Hermanos, hemos terminado la palabra. Mantente fiel. Seguimos unidos a la distancia. Estamos orando para que sea el tiempo de Dios, para cuando nosotros regresemos ya presenciales. Vas a escuchar muchas cosas en las noticias, en donde ya van a reabrir de alguna manera, van a abrir escuelas y va a haber una normalidad en el área de las escuelas. Mantente orando, hermano. El tiempo de Dios es el mejor. No nos vamos a apresurar. Vamos a tener calma y vamos a seguir orando al Señor para que Él nos mueva en esa área. Hermano, estate conectados con nosotros. Cada semana estamos dando la palabra. Gracias por estar conectados, hermano, a través de WhatsApp y las redes que tenemos también, de la iglesia también, hermano. Es importante que te mantengas en contacto, así como nosotros estamos en contacto con ustedes. Oren por nosotros, así como oramos también por ustedes. Estamos tirando ya, hermano, dentro de los anuncios que tenemos en este tiempo, estamos tirando ya palabra, hermano, y ya estamos reuniéndonos a través de nuestro WhatsApp de Ministerio de Mujeres Virtuosas. Gracias por estar en contacto, hermano. Vamos a estar tirando palabra también los miércoles, ¿no? Como lo hacíamos antes, y estate en contacto cada domingo, hermano, para que podamos escuchar su palabra como si estuviéramos presenciales. Estamos unidos a la distancia, hermano. Ora, mantente firme. Dice la palabra que el Señor te va a mantener fiel. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.